Muy buenas noches a los participantes en de la maestría en Historia de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y a aquellas personas que se están conectando con nosotros a través del Facebook Live. Les agradecemos mucho su interés y su presencia. Estamos empezando este taller de fuentes históricas peruanas y va a constar de dos partes: el taller de fuentes históricas digitalizadas, que va a estar a cargo de Yair Miranda, y el taller de metodología de la investigación en historia a cargo del doctor Juan Carlos Estensoro. Entonces, en esta primera parte vamos a contar con la presencia de Yair Miranda, como les he comentado. Él es bachiller en Ciencias Sociales, su especialidad es Historia por la Universidad de San Marcos, es de esta casa de estudios, y además ha sido un alumno destacadísimo en la facultad, siempre lo recordamos con mucho cariño, y es responsable del equipo de fuentes históricas del Perú, y además ha publicado y ofrecido ponencias en diversos espacios académicos, siendo sus intereses ligados a la historia social y urbana de Lima de inicios del siglo XX. Entonces, para nosotros, como maestría en historia, tenemos el gusto de presentar a Yair y además darle la palabra para que comience con este taller que nos parece muy importante para nuestros participantes en la maestría. Profesora, muy buenas noches. Por favor, confírmeme si se me escucha bien. Sí, se te escucha bien. Perfecto, listo, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes en esta ocasión. Mi nombre es Yair Miranda, como bien adelantado la profesora, que también ha sido mi profesora en pregrado, unos cursos maravillosos. Gracias. En esta ocasión, mi exposición va a partir en base a mi experiencia como responsable del equipo de Fuentes Históricas del Perú. Fuentes Históricas del Perú, les voy a adelantar un poco, es una iniciativa de jóvenes historiadores voluntarios, tanto de la Universidad de San Marcos, como de la Universidad de Villarreal, como de la Universidad de Trujillo, cuya principal actividad es la ubicación, sistematización y difusión de recursos digitales de interés para el estudio del proceso histórico peruano. Antes de comenzar mi exposición, quiero hacer una especie de 4 consideraciones a tener en cuenta. Primero, Fuentes Históricas del Perú sistematiza, visibiliza los recursos digitales, las fuentes históricas, pero en ningún momento tiene la intención de apropiarse del trabajo de otras instituciones u otras personas. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional está haciendo un excelente trabajo de digitalización de documentos de sus fondos, de sus secciones, de sus colecciones. Todo ello va a fuentes históricas, sí, le hacemos su nota, las procesamos y todo ello, pero siempre respetando los derechos de las instituciones o personas que realizan este trabajo magnífico, ¿no? Que no es un trabajo de un día, de 2 días, es un proceso, ¿no? Número 2. Los archivos digitales deben ser tratados también como fuentes. De hecho, son fuentes. Y como fuentes que son, debe aplicarse el método hermenéutico, la heurística, la triangulación de fuentes, la crítica del documento, la comparación, todo lo que el historiador conoce a nivel metodológico. Tercero, que esté digitalizado no quita de que tú vayas al archivo. No. He escuchado a veces, ya tengo mi tesis hecha gracias a los documentos que están digitalizados. No. Los documentos digitalizados, sí, son un gran apoyo. Me imagino a un Porras Barrenechea, a un Jorge Basadre con documentos digitalizados que no hubieran hecho. Sin embargo, son un apoyo. Te doy un ejemplo. Las memorias, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, las memorias impresas, no se encuentran totalmente digitalizadas. Algunos anexos no se encuentran digitalizados. Sin embargo, tú puedes saber de que eso existe gracias a estas memorias digitalizadas. Tú te vas a la Biblioteca Nacional, a la sección de publicaciones oficiales y ahí complementas tu información, ¿no? O, por ejemplo, los documentos digitalizados que se encuentran sobre el Ministerio de Hacienda, tú los puedes complementar con los documentos manuscritos que están en el Fondo de Hacienda, ahí en el Archivo General de la Nación. Vuelvo a repetir, por favor, no quita de que no vayas al archivo. Eso es muy importante, eso es muy importante. Tienes que alimentarte de otras fuentes documentales de todo tipo, oral, etc. Y cuarto, mi exposición es en base a mi experiencia, como les adelanté, en base a la responsabilidad que tengo en el equipo de Fuentes Históricas del Perú. Voy a, con todo el gusto del mundo, tratar de solucionar las preguntas que ustedes me hagan. No hay ningún problema, pero siempre teniendo en cuenta que es en base a mi experiencia como responsable del equipo de Fuentes Históricas del Perú.
Teniendo en cuenta esas 4 salvedades, vamos a iniciar la exposición. Voy a presentarles una pequeña diapositiva a modo de introducción, muy rápido. Veamos. Por favor, ¿se nota la diapositiva, profesora? Sí se nota, muy bien. Gracias, listo. Bueno, aquí está una pequeña presentación que debía haberla hecho con la diapositiva, pero en fin, suceden cosas, ¿no? Quisiera iniciar antes como una especie de caso, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar con fuentes digitales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño extracto de una relación de viajero, de un documento publicado por un viajero francés, que es René Lesson, que visitó el Perú en 1823, cuyo documento, cuya fuente se encuentra pues, en la colección documental de la independencia del Perú. Está también en fuentes históricas y también pueden encontrar el documento en original que se publicó en francés, ¿no? Este documento nos advierte durante su visita a Paita para estos años que en este lugar, a pesar de que existía ya el conocimiento científico de la vacuna contra la viruela, habían algunos individuos que no querían vacunarse, ¿no? A pesar de que no es raro encontrar niños que han perdido la vista como consecuencia de la viruela. Un segundo documento, también lo pueden encontrar en fuentes históricas. En este caso es una disertación de Enrique Elmore sobre la viruela, ¿no? Es una disertación científica donde habla sobre la vacuna de Jenner, cómo se creó, cómo llegó al Perú, etc., ¿no? Pero también advierte los problemas que puede generar que no se difunda la vacuna, que existan individuos que no estén vacunados, ¿no? Que es muy importante para poder conservarnos de esta enfermedad. Lo pueden encontrar en fuentes históricas del Perú. Estos 2 documentos se encuentran digitalizados, sí, pero el siguiente documento que les estoy presentando no se encuentra digitalizado. Forma parte de la memoria de la Inspección de Higiene que publicó Ignacio Lapuente en 1913 en Lima, en donde también advierte de la cantidad de refractarios a la vacuna, es decir, personas que no se querían vacunar. Estas fuentes, 2 digitalizadas y una no digitalizada, nos puede ayudar no solamente para la investigación histórica. Estas fuentes podríamos emplearlos para debatir, por ejemplo, en el aula. El profesor podría iniciar su clase con esto, muy bien, su clase de República Aristocrática, por ejemplo, y podría hacer la pregunta: chicos, si ponemos aquí, en vez de 1907, ponemos 2020, 2021, ¿podría repetirse este contexto? O mejor dicho, ¿podría entenderse lo que cita el documento con el contexto actual? Claro que sí. En la actualidad existen muchas fake news, existen muchas personas antivacuna. A lo que quiero llegar es que las fuentes no solamente pueden ser empleadas para la investigación histórica, en base a problemas actuales, sino también para debatirlo en el aula, también para las personas que están muy curiosas de repente por Facebook y quieren ver conocimiento cultural, también, de hecho que sí, pueden emplearlo desde diversas fuentes. Esta exposición, si bien de hecho está en el marco de la maestría de historia, no significa de que solamente los historiadores podemos beneficiarnos de este contenido, sino también cualquier profesión, cualquier persona. En este caso le estoy dando interés a la docencia, a la educación, ¿no? Hace 15 años la cantidad de documentación digitalizada era muchísimo menor en relación a lo actual. De hecho, la pandemia ha impulsado que en el Perú la digitalización avance mucho más. Sin embargo, bueno, antes de pasar al sin embargo, hay que señalar que existen algunas ventajas de la digitalización, ¿no? Ventajas temporales, por ejemplo, quiero ir a consultar algunos documentos del archivo, pero solamente el archivo dura hasta las 5 de la tarde. Pero no puedo porque yo mi trabajo termino a las 5:30. Es un horario imposible para los que trabajamos en horario de oficina. Los documentos digitales ofrecen la oportunidad de romper con estas barreras temporales. Ventajas espaciales. Vive en Buenos Aires, y nos ha pasado, en fuentes históricas hemos tenido algunas preguntas de algunos historiadores de Buenos Aires. Quiero consultar tal documento, pero está en Lima. ¿Saben si está digitalizado? Claro, está digitalizado. Toma, acá está la colección documental, porque sobre esa fue la consulta. Excelente. Rompe barreras espaciales. De hecho, también rompe estas barreras burocráticas de repente que existen en torno al documento de archivo o a los documentos del siglo XVI, XVII. Nos ha pasado que para consultar documentos en la Biblioteca Nacional o en el Archivo General de la Nación,
tenemos que sacar un carnet, que el carnet tiene que carta de presentación. Son procedimientos válidos porque el objetivo de ellos es resguardar el patrimonio documental de las personas que de repente no manejan muy bien los documentos o no tienen conocimiento de cómo manejarlo. Es comprensible, pero un profesor que de repente quiere acceder, se me ocurre, a un incunable peruano de 1584, sería muy difícil para él acceder si no tiene todos estos procedimientos del carnet de investigador. Sin embargo, hoy día ese incunable se encuentra digitalizado. Hay democratización de las fuentes de información. Eso es muy importante, consideramos eso muy importante. Y aquí ahora sí viene el sin embargo que les quería comentar. Sin embargo, el crecimiento de lo digitalizado puede llevar a dos cosas, ¿no? Por un lado, las fake news. Sí, podemos encontrar fake news de personas que de repente generan documentación con intenciones malvadas, con intenciones negativas o con intenciones de desinformar. Pero, y acá viene lo que quiero resaltar, también existe lo que es la infoxicación digital, así con la F, infoxicación, no intoxicación, aunque al fin viene siendo parecido, ¿no? Se refiere a que existe un mar de documentos, existe un mar de digitalizaciones, existe un mar de información que a veces no sabemos cómo bucear en ese mar. Si no eres un especialista de repente en recursos digitales, se te va a hacer difícil encontrar algunos documentos. De repente, muchos de ustedes no conocerán que el diario La República está digitalizado en su mayoría para el caso de los ejemplares del siglo XIX. O la revista Variedades, una revista tan consultada para los que trabajamos posmodernidad durante la República Aristocrática. Está digitalizada también durante la década de 1910. Muchos de estos documentos se encuentran digitalizados, pero a veces uno no conoce, desconoce, de repente no lo han informado, no se ha topado en estos documentos, o a veces simplemente es tan difícil acceder a ellos porque se encuentran en repositorios digitales extranjeros. Es ahí donde surgen fuentes históricas. Ante toda esta cantidad de documentación que puede generar una infoxicación digital, surge esta frase que siempre la señalamos y ya está en la sopa prácticamente. Ubicar, sistematizar y difundir, visibilizar, en resumen, ¿no? Pero a ello adicionamos la pandemia del COVID-19. ¿Qué ocasionó? Bibliotecas y archivos cerrados o atención limitada. O algunas bibliotecas o archivos que a la actualidad todavía no se abren. La investigación histórica se debe detener. Listo, ya no me voy a licenciar. Ya no voy a hacer mi tesis de licenciatura. No, ya no voy a hacer mi tesis de maestría. No. ¿Puede continuar la investigación? Sí, puede continuar desde los recursos digitales, pero siempre advirtiendo que los recursos digitales son un apoyo, no son tu solución final. Ahora, Fuentes Históricas del Perú no ha recopilado todos los tipos documentales, todos los tipos de fuentes que existen, ¿no? De hecho, es un trabajo que a futuro vamos a seguir realizando, porque hay que tener en cuenta que Fuentes Históricas es una iniciativa desde, pues, un voluntariado de historiadores, y aprovecho para mencionarlos. Tenemos de la Universidad de Trujillo a Erika Junior, de la Universidad de San Marcos tenemos a Pedro, a Paula, a Isabel, a Carlos, mi persona. Desde la Universidad Federico Villarreal tenemos a Francisco, y espero no estar olvidándome, y Albertito también de la Universidad de San Marcos. Espero no estar olvidándome de alguien, siempre se me pasa a veces, la memoria falla. ¿Cuáles son los principales tipos de fuentes que hemos podido sistematizar en Fuentes Históricas del Perú? Publicaciones periódicas, ahí por ejemplo está la imagen del Comercio, que ofrece un tipo de información desde un punto de vista, sea oficial, sea desde un partido político, pero también ofrece información muy detallada en algunos acontecimientos que de repente no se encuentran en documentos historiográficos, por ejemplo. En ese sentido se puede hacer la comparación, una triangulación con documentos de historiografía, que es el cuarto ítem que está ahí. También publicaciones oficiales. Y las publicaciones oficiales ha sido una documentación que nos ha sido más fácil sistematizar porque al ser publicaciones públicas, o mejor dicho, hacer publicaciones cuyos derechos de autor son públicos y por ende puede solicitar su liberación, hemos tratado de trabajar por ahí, ¿no? Testimonios impresos, como en memorias, por ejemplo, de algunos militares de la época de la independencia, recopilaciones documentales, de las cuales yo siempre resalto la colección de Larrabure y Correa sobre el departamento de Loreto, que es una colección, el título señala algo así como colección de leyes, decretos y resoluciones. ¡Wow! Historia legal, ¿no? Decretos, qué pesado. No. También se inserta una gran cantidad de documentación de interés para la historia de la selva y específicamente para la historia de Maynas, como por ejemplo informes, testimonios de viajeros,
actas de independencia, y ahorita aprovechando todo este boom de la historia regional que debe seguir impulsándose en este bicentenario, los que quieren trabajar Maynas, recopilaciones documentales, Larrabura y Correa, sí o sí. También podemos encontrar algunos instrumentos descriptivos, como por ejemplo guías, catálogos. Aquí hay que hacer una advertencia. Muchos de estos documentos han sido publicados en 1940, 1950. Y sabemos que los instrumentos de descripción archivística se renuevan cada cierto tiempo, se modernizan. Así que, vuelvo a señalar, ¿no? Son una guía, son un apoyo, más no es tu solución final, ¿no? En menor medida también podemos encontrar manuscritos. Ahora, voy a pasar a presentarles un poco lo que podemos encontrar en fuentes históricas, pero me gustaría charlar también con las preguntas de los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Así que, si hay alguna pregunta, yo encantado de responderla. Simplemente me avisan la profesora Carlota o los que están encargados de la transmisión, no hay ningún problema. Mientras voy pasando hasta aquí, de repente alguna pregunta, mientras voy pasando por aquí. César Salas tiene una pregunta. A ver, César. Ya, gracias. Una consulta. Bueno, yo frecuentemente reviso el sitio, sobre todo en la página de Facebook, y ustedes generalmente, sus entradas, que bueno, ahora las han mejorado, incluso con textos introductorios, remiten a sitios fuera que obviamente a bibliotecas, a archivos, o pues, en el caso de Perú puede ser la Biblioteca Nacional, o el Instituto Río Agüero, la Biblioteca del Instituto Río Agüero. Pero no sé si han pensado en alguna documentación que falta, que no ha sido digitalizarla ustedes mismos, o todavía no quieren entrar en esa etapa. De hecho, que sería interesante, ¿no? Y aquí hago una especie de observación, ¿no? Sucede que a veces las instituciones que están detrás de procesos de digitalización, como por ejemplo el proyecto Bicentenario, se me ocurre, no quiero criticar a nadie, ni dejar mal a nadie, obviamente, pero al ser instituciones del Estado, por ejemplo, generan lazos o generan relaciones con otras instituciones del Estado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el Instituto Río Agüero, no? Por ejemplo, o sea, el Instituto Río Agüero tiene una gran cantidad de periódicos, muchos de ellos digitalizados, que también podrían ser digitalizados, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las colecciones privadas, donde algunos historiadores tienen periódicos, tienen publicaciones que son de difícil conseguir en bibliotecas o archivos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con por ejemplo, he visto también mucho de que a veces he visto documentos digitalizados del archivo del Cusco, del archivo de La Libertad, de Lambayeque, pero es como que han ido y han buceado entre los documentos y han rescatado lo que les parece interesante, y es interesante. Pero después de eso, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no impulsar proyectos de digitalización en las regiones? Hace unos días me escribía un colega, me comentaba que en San Martín existen una gran cantidad de periódicos en el archivo regional o de la prefectura, de la selva, de San Martín, de Moyobamba, periódicos que en la Biblioteca Nacional no se encuentran incluso, ¿no? Por razones que son muy comprensibles, ¿no? En ese sentido, creo que proyectos como los de Fuentes Históricas del Perú podría, pues, unir un poco las iniciativas privadas como las estatales, ¿no? Nosotros no recibimos por ahora algún tipo de financiamiento, pero nos encantaría participar y poner nuestro hombro, ¿no? Vuelvo a repetir, no tengo ningún ánimo de criticar negativamente, ¿no? Sino más bien es una observación constructiva, ¿no? A futuro, de hecho que sí, tenemos esas iniciativas, ¿no? De hecho que sería algo muy interesante. ¿Alguna otra pregunta para continuar con mi exposición? No sé si he satisfecho. Gerardo tiene. Sí, Gerardo, por favor. Parece que... Hola, ¿me oyes? Sí, Gerardo. César, perdón, disculpa. Sí. César Gerardo, sí. Gracias por darte el tiempo para esta charla. Una pregunta, para diarios más contemporáneos, pero que ya no existen, o sea, diarios que tuvieron una breve, no solamente breve existencia, pero que ya no están hoy en día, ¿hay alguna iniciativa de digitalización, por ejemplo, del periódico Página Libre?
los diarios publicados desde 1930 en adelante nos hemos topado con el problema de que no están digitalizados, ¿no? Son varios motivos, principalmente porque aún de repente mantienen los derechos de autor. Muchos de estos diarios no se encuentran de repente en Google Books. Me he dado cuenta de eso, ¿no? Google Books, por ejemplo, ofrece mucho lo que es el siglo XIX. Hasta 1930 se quedan algunos documentos de 1940, pero después de eso ya no hay periódico. Hemos podido encontrar algunos, sí, y algunos los hemos sistematizado, que vamos a ver de hecho, pero después de eso no hemos encontrado todavía iniciativas, ¿no? De repente una de las iniciativas más curiosas ha sido pues el archivo de la Federación Obrera Estrella del Perú, la FOPEP, que ha digitalizado archivos anarquistas. Muchos de estos folletitos incluso son de los años 90 y están digitalizados y pueden encontrarlo a través de su página, y también lo tenemos sistematizado en fuentes históricas respetando los derechos de autor, ¿no? De los años 90, me pareció genial, ¿no? O sea que sí hay iniciativas, muchas de estas no son tan visibles de repente, pero es un trabajo extraordinario que están realizando desde la ciudadanía también, ¿no? Como fuentes históricas lo hacen, ¿no? Y esperemos que sí, a futuro se siga impulsando, y vuelvo a repetir, que sea un trabajo interinstitucional, desde lo público y lo estatal, desde lo privado, de lo estatal, desde la ciudadanía, ¿no? El beneficio final es, pues, el beneficio para todos, pues, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar con la exposición. Durante el recorrido de la exposición voy a ir anotando algunas cosas y pueden preguntar, no hay ningún problema. Bueno, aquí estamos en la página de Fuentes Históricas del Perú. Nosotros hemos iniciado con breves notas. Nuestra primera nota fue sobre el Almanaque del Comercio, que se encontraba en Hattitrutz. De hecho, muchas de estas notas se fueron publicando al comienzo en base a nuestro interés, ¿no? Porque, en fin, ¿no? Era un trabajo voluntario y primaba nuestro interés. En mi caso, historia del inicios del siglo XX, ¿no? República aristocrática y todo eso. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que podíamos armar colecciones, y las colecciones al final eran mucho más eficientes porque recopilaba una gran cantidad de documentación, lo podías tener ya todo a la mano, y al final, si el investigador deseaba revisar de por aquí, podía hacerlo de por ahí, si no por acá, en fin. Y comenzamos a publicar colecciones temáticas. ¿Cuáles son las principales colecciones que pueden encontrar a través de Fuentes Históricas del Perú? Primero, las colecciones ligadas a las instituciones del Estado. Y aquí es donde estamos dando más esfuerzo, porque, y vuelvo a repetir, a través de Google Books existe una gran cantidad de documentos digitalizados. Muchos de esos pueden ser de acceso libre, pero no están de acceso libre. Por ejemplo, las publicaciones del Estado deberían estar de acceso libre porque son publicaciones del Estado, son de carácter público. Pero en algunos casos Google Books no está en libre. Lo que se puede realizar a través de un formulario, que después les voy a enseñar para que todos puedan hacerlo, es solicitar a Google Books para que liberen estos documentos. ¿Sí? Después lo vamos a ver ello. Es por eso que le hemos dado mucha importancia a lo que son las publicaciones del Estado. Hemos comenzado con 2 ministerios. Primero fue el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que para la época de Velasco, en 1969, ya se disgrega en varios ministerios, prácticamente en lo que hoy día sería el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y después llegamos a lo que es la colección del Ministerio de Hacienda y Comercio, que en la actualidad es el Ministerio de Economía. La próxima colección que vamos a publicar va a ser la dedicada al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Que forma parte también de estos primeros ministerios que se crea durante la iniciación a la República, como diría Basadre. Otra gran colección que hemos publicado en conmemoración al bicentenario de la independencia en Lima, el 28 de julio de 1821, yo siempre digo en Lima, no del Perú, y ahorita vamos a explicar por qué, es la colección dedicada a la independencia del Perú, ¿no? Y hemos llamado a esta colección Independencias en el Perú. ¿Por qué? 28 de julio es un hito dentro del proceso independentista, ¿no? De hecho, existen proclamaciones anteriores, como por ejemplo en Lambayeque, en Trujillo, o existen proclamaciones posteriores, como por ejemplo en Maynas. De hecho, en diciembre de 1824 no se termina la independencia. Tienes todavía, por ejemplo, los rezagos realistas, Rodil en el Callao, Olañeta en el Alto Perú, etcétera, los iquichanos, etcétera. Es por eso que hemos decidido llamar a nuestra colección como Independencias en el Perú. Cabe señalar que el grueso de la documentación que se encuentra aquí es de Lima. Es verdad, sí, es de Lima. Pero ello tiene una razón. Hay que tener en cuenta de que la imprenta aparece en Lima, 1584, Antonio Ricardo, y en Lima va a estar prácticamente hasta la Guerra de Independencia.
El boom de los periódicos va a ser de repente después de la Corte de Cádiz, con la libertad de imprenta, el satélite peruano, aparecen varios periódicos, el peruano liberal, ¿no? Pero las publicaciones periódicas que van a aparecer en regiones va a ser principalmente durante la guerra de independencia, principalmente durante la guerra de independencia, ¿no? Va a ser los periódicos de Trujillo, por ejemplo, periódicos en el Cusco, y principalmente durante la guerra de independencia porque la expedición libertadora llega con una imprenta andante, ¿no? Y van andando en sus expediciones, hay imprenta en Trujillo. En el caso de Cusco va a ser porque los realistas también llevan su imprenta de Lima hacia el Cusco. Y después ya de proclamar de la batalla de Ayacucho, ya pues la imprenta pasa pues a formar parte de la prefectura de Cusco. En fin, ya es ahondar un poquito más al respecto, ¿no? Otra importante colección fue la de registros y estadísticas para la historia del Perú. En esta colección vamos a ver, por ejemplo, lo que son censos, registros estadísticos, registros eclesiásticos, registros electorales, almanaques y guías relacionadas pues a no solamente la estadística en el Perú, sino la información en general del Perú en diversos momentos, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. También hemos iniciado una colección dedicada a la historia regional y con esta colección ha iniciado con La Libertad, de hecho por obvias razones porque dos de nuestros integrantes son de La Libertad, la verdad, pero queremos expandirlo. De hecho ya estamos trabajando ya en una colección de historia regional Huánuco y estamos trabajando también en una colección de historia regional Maynas, ¿no? Bueno, específicamente va a ser sobre la selva, pero le vamos a dar peso a Maynas. Poco a poco, por favor, no nos llamen la atención si nos demoramos un poco, porque somos un equipo de 9 personas que corremos un poco con esto y también tenemos nuestras propias tesis, ¿no? Yo estoy avanzando mi tesis, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Después tenemos el bloque de publicaciones periódicas y está en dos partes. Primero, publicamos lo que es Recuperando Periódicos del Perú, la British Library. El anterior año se publicó en la British Library un proyecto liderado por la doctora Natalia Sobrevilla, un gran proyecto que lo que buscó fue digitalizar de las diversas regiones del Perú los periódicos que se encontraban en los archivos regionales. Así se digitalizaron archivos de la región, del archivo regional de Lambayeque, del Cusco, si no me equivoco, de Ayacucho, de Huancavelica, por ejemplo, de Cajamarca también. Y fue una iniciativa, me pareció espectacular, son 170 títulos. Muchos de estos periódicos no se encuentran, por ejemplo, muchos de estos periódicos son del siglo XIX, pero muchos de estos periódicos no se encuentran, por ejemplo, en la Biblioteca Peruana de Mariano Felipe Pasolán. Es decir, ni siquiera Mariano Felipe Pasolán, que era pues el erudito de los periódicos para esa época, los pudo consultar. Muchos de estos periódicos no los hemos visto referenciados en investigaciones, así que muchos de estos periódicos regionales pues son verdaderas joyitas prácticamente para la investigación, ¿no? Pero a la par de nuestro trabajo en torno a la British Library, también fuimos pues describiendo algunos periódicos que se encontraban en la Biblioteca Nacional, se encontraban en Google Books, en fin, a lo largo y ancho de la red. Y eso generó la colección de publicaciones periódicas, que a mi parecer es una de las colecciones más ambiciosas, y lo vamos a ver en breve, porque recopila, me atrevería a decir, más o casi 500, o más, voy a ponerle 400, un punto medio, a cerca de 400 títulos periódicos. No los hemos contado, hay que contarlos. Y una última colección que no es tanto una colección de recursos digitales, sino es ¿cómo decirlo? Prácticamente es un álbum de fotos, ¿no? Mi tesis es sobre el balneario de San Miguel, que es un balneario que Federico D'Alessio Ricci, un farmacéutico italiano, funda en 1913. Y pues como a modelo de proyecto piloto publicamos a ver qué tal nos iba con las colecciones, ¿no? Y nos fue muy bien, ¿no? Y aquí pueden encontrar información de todo tipo, ¿no? Mucha de esta información sí no se encuentra digitalizada porque es de mi autoría, o me refiero, yo he trabajado en eso, ¿no? En fin, vamos a comenzar primero con lo que son las publicaciones periódicas peruanas. ¿Cómo podemos acercarnos a las publicaciones periódicas peruanas a través de fuentes históricas del Perú y de los recursos digitales? Como les señalé, son cerca de 400 títulos, y ustedes pueden ver acá, no les estoy mintiendo, los hemos organizado primero por regiones, y después, específicamente, las publicaciones de Lima los hemos agrupado por procesos históricos. Muy generales, ¿no? De repente siguiendo un poquito acá el esquema de Asadre, ¿no? Y justo lo que nos consultaba uno de nuestros colegas hace poco, para el caso de los periódicos contemporáneos. Si ustedes se dan cuenta, solamente esto es lo que hemos encontrado de los periódicos y revistas de 1930 hasta 1931, para que vean la diferencia entre lo que hay digitalizado del siglo XIX o inicio del siglo XX
cuyos derechos ya pues son de dominio público o son mucho más fáciles de digitalizar en relación a estos periódicos, ¿no? Ahora, algo también que es curioso, hay que tener en cuenta lo siguiente: en el siglo XIX era muy común encontrar a coleccionistas que encuadernaban sus colecciones, encuadernaban sus periódicos, ¿no? Y muchos de estos digitalizados del siglo XIX se encuentran encuadernados y por ende las colecciones se encuentran incompletas, ¿no? Pero esa tradición se ha ido perdiendo, la verdad, y no hemos encontrado, en nuestra experiencia, muchos encuadernados de periódicos y revistas de 1930 en adelante, por ejemplo, ¿no? Muchos de estos periódicos también, o estas revistas que son de 1930 para abajo, las hemos encontrado también en Google Books. No han estado liberadas, no han estado de derecho de acceso libre. Nosotros hemos solicitado que se libere. Aproximadamente hemos aperturado a nuestra solicitud cerca de 2.000 recursos de Google Books. Posiblemente, si ustedes estén revisando algunas cosas de Google Books, Fuentes Históricas ha ayudado a que se lo libere. Por ahí tenemos un poquito de crédito, como quien dice, ¿no? Y algo que nos hemos dado cuenta es, ¿por qué Google Books tiene tantas publicaciones periódicas? Nos hemos preguntado eso. ¿Por qué Google Books tiene tantas publicaciones periódicas peruanas digitalizadas? Wow, toda la investigación que podrán hacer en Estados Unidos. Con razón, en Estados Unidos de repente tan buenos libros sacan en tan poco tiempo, ¿no? Y es porque muchas de las colecciones que se crearon en Lima o en el Perú, al final terminaron en bibliotecas estadounidenses. El caso, por ejemplo, de la biblioteca de Luis Alberto Sánchez. Su biblioteca terminó en Estados Unidos. Y muchos de estos documentos digitalizados, ustedes al final van a ir por ahí un ex libris o algún sello que dé pista de que fue o perteneció a Luis Alberto Sánchez. Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Muchos libros también que pertenecieron a la Biblioteca Nacional terminaron en Estados Unidos. Y ustedes lo pueden comprobar en algunos documentos, al final aparece por ahí el sello de la Biblioteca Nacional, ¿no? En fin, eso es algo que se puede hablar en otro momento. Como les señalé, las publicaciones están organizadas por regiones, ¿no? De hecho, la región que tiene más periódicos o revistas digitalizadas es de Lambayeque. Para los que están haciendo de repente alguna investigación en el norte, acá les voy a dar algunas recomendaciones en torno a lo digitalizado. Los que hacen APRA están muy ganados. Revistas de los años 1930 hasta 1945 digitalizadas. Revistas que dan fe de las persecuciones de los apistas, del discurso de los apistas, en Lambayeque, ¿sí? En Trujillo en menor medida, pero específicamente en Lambayeque, ¿sí? Van a encontrar revistas que incluso inician con un título, pero después tienen otro título, cambian de título, pero se mantienen con el mismo editor, los que nos da también una idea de la persecución política en algunos casos. Revistas que son ilustradas, así como revistas que son publicadas pues en la calidad menor o la calidad más rústica posible. Lo van a poder encontrar por aquí. También van a poder encontrar revistas para los que están interesados, por ejemplo, en el proceso de chilenización en Tacna y Arica. Sí, van a poder encontrar revistas, pero más específicamente en mayor cantidad van a encontrar para el caso de Arica. Lo hemos sistematizado apenas acá en una pequeña entrada. ¿Sí? Son revistas que se publican a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Igual en el caso de Tacna. Ahora, en el caso de Tacna, me pareció muy curioso, un ratito voy a buscarlo por acá para poder enseñarles. Las publicaciones que se publican, las publicaciones periódicas que aparecen en Tacna durante la guerra con Chile, también van a poder encontrar acá. En Lima aparece el periódico La Actualidad, que es como que los chilenos que invaden la imprenta del peruano y ponen su propio periódico. La Actualidad, eso sucedía por la situación, ¿no? Estoy hablando un poquito de memoria, ¿no? En el Callao también se imprime un periódico que es El Comercio, pero no es como El Comercio que conocemos, sino, en fin, tiene un nombre parecido. Qué casualidad que en Tacna, en esos mismos años, se publique también una revista llamada La Actualidad, una revista también llamada La Situación, una revista también llamada El Comercio, ¿sí? No tengo una respuesta para ello, pero lo mando ahí como una pregunta. De repente por ahí alguien tenga la pregunta, no lo sé. Sería genial también algo que se puede trabajar muy bien desde estas publicaciones periódicas digitalizadas. Un grueso de las publicaciones periódicas digitalizadas también forman parte de la República Aristocrática. Y aquellos interesados en discursos modernistas, discursos higienistas, la moda, la fotografía, lo ilustrado, las revistas ilustradas, lo pueden encontrar aquí también digitalizado, ¿no?
Por ejemplo, para los que están interesados en, se me ocurre, moda, me parece una publicación muy interesante, la revista Lulú, que por acá está, a ver, Lulú, acá está Lulú, que se encuentra casi en su mayoría digitalizada. Lamentablemente en blanco y negro, pero siempre digo, es una guía, no es tu solución final, es una guía, ¿no? Pueden encontrar aquí ejemplares digitalizados. 61 ejemplares del número 1 al número 61. Aquí está. Este lo hemos liberado también a solicitud de Fuentes Históricas del Perú. Una revista que no ha sido muy trabajada, pero me parece un diamante en bruto, como quien dice, es la revista Perú Today, que es una revista que se publica a inicios de la década de 1910. Está en inglés, ojo. Y esta revista es como que promociona al Perú, incluso en términos turísticos. Promociona al Perú a nivel económico para que los inversionistas vengan al Perú y puedan, pues, obviamente, iniciar algún negocio. También se encuentra digitalizada y ha sido aperturada a solicitud de Fuentes Históricas del Perú. Aquí está, la revista Perú Today. Lo pueden trabajar. Perú Today es una revista, ¿sí? Pero el periódico, que también forma parte de esta línea de publicaciones periódicas de la The West Coast Company, es The West Coast Company, la publicación periódica, que también se encuentra digitalizada a través de Digital Center for Research Library, ¿no? Disculpen mi inglés, ahí soy malísimo, pero en fin, ¿no? Trato de hacer lo que puedo. Acá solamente para muestra un botón. Aquí está. Para los que trabajan, década de 1910. Aquí, para los que trabajan, comercio, empresas comerciales, puertos, información valiosísima. Creo que me ha hecho una pregunta, por ello han levantado la mano, si no me equivoco. A ver. Sí, a ver, César, discúlpame. Sí, te escucho. Sí, no, lo que pasa es que está muy interesante lo que estás exponiendo, pero quería preguntarte sobre las características técnicas o digamos requisitos mínimos para una digitalización para el proyecto, ¿no? O sea, ¿cuál es, digamos, su límite? Porque tú sabes que una digitalización también depende de la calidad de lo que subes. A veces hay documentos digitalizados ilegibles, ¿no? Porque bueno, a veces hay una limitación de la fuente original que efectivamente está comprometida por humedad, por hongos, por tinta desvaída, pero también está el caso de que no se ha hecho bien la digitalización, o sea, se ha utilizado una definición muy baja, muy pobre, entonces aparece pixeleado o difusa la letra, pero se podría haber hecho mejor. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Lo que pasa es que yo sí tengo una cantidad bastante interesante de digitalización de revistas de rock y de heavy metal, fanzines acá, ¿no? Ya, y algunas, las que yo he hecho, están muy bien digitalizadas, o sea, son perfectamente legibles, ¿ya? Pero también he recopilado de compañeros y, bueno, he tenido que volver yo a buscar la fuente original porque no se, pues, está ahí, pero no se puede leer, ¿ya? Sí, de hecho, es muy particular los requisitos, ¿no? Porque, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene una forma muy distinta de digitalizar documentos al Instituto Ribabuero. O, por ejemplo, te doy el caso de la Biblioteca Municipal de Lima, ¿no? Ellos digitalizaron los libros de Cabildo en manuscrito, pero la calidad era tan desastrosa que no se leía nada. Por eso, hay que buscar cierta estandarización. Lo borraron, ¿no? Mejor. Hay, de hecho, procedimientos técnicos, reglamentaciones técnicas en torno a la digitalización, pero no está muy uniformizada, ¿no? En la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ellos tienden a poner un sello de agua en sus digitalizados, que gracias en los últimos digitalizados están ofreciendo, pues, una calidad muy superior en relación a los anteriores años. El sello de agua desapareció totalmente, ¿no? Me parece genial la iniciativa que ha tenido ahí la Biblioteca Nacional, ¿no? Ahora, no podría de repente ahondarte mucho en los requisitos técnicos, puesto que no he ahondado mucho al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, sí te podría señalar de que a veces digitalizar también puede chocarte con los derechos de autor, ¿no? Por lo general, lo que en Fuentes Históricas hemos manejado para liberar textos de Google Books es que sean publicaciones del Estado, que sean publicaciones cuyos derechos de autor han ya vencido. Por lo general se maneja esto de los 100 años de publicado el texto, por ejemplo, también. En ese sentido, Google Books nos ha aceptado, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, si tú digitalizas documentos, los subes de repente a Internet Archive, ¿no? Por ejemplo,
nosotros tenemos nuestro pequeño internet archive donde hemos subido algunos documentos. Y la verdad es que si tienen derecho de autor, pueden chocar y puedes tener problemas a futuro, ¿no? Y eso también tendrías que revisar lo que son los derechos de autor, ¿no? Ahora, por ejemplo, por lo general estas revistas pues no son publicadas del rock, supongo que debe ser del rock sub de 80, 90, no son publicadas pues con ISBN, con registro de depósito legal, así que no creo que vayas a chocar con derechos de autor por ahí, ¿no? No, de hecho, no estoy hablando pues de Metal Hammer o de revistas que tienen pues una editorial reconocida. Exacto. No, estoy hablando de fanzines. Personales. Estoy hablando de fanzines, pero sí hay un par de revistas profesionales, no de metal, pero sí de rock, que fueron Esquina y Ave Rock, ¿no? Que son las dos revistas de rock peruanas de los años... Bueno, también había As Rock, ¿no? Pero no sé, la verdad, si tendrán derechos, ¿ah? Eso tendrías que revisarlo ya por tu propia cuenta y a futuro de repente podemos conversar, hacer alguna colección sobre esto. Porque... Claro, me parece fundamental. Acabo de conseguir un fanzine arequipeño, por ejemplo, de los años 80, toda la colección. Mira, por ejemplo, nosotros hemos digitalizado el Chasqui, que es una revista del Centro de Estudiantes de Arqueología, para los que quieren estudiar pues, la dinámica del Centro de Estudiantes durante los años 80. Aquí está digitalizado, ¿no? Esto no es también, fue muy artesanal la publicación, fue como que alguien hizo esto y genial, quedó en la historia, ¿no? O esta revista, por ejemplo, Síntesis también, que es una revista que se publicó en los 70s y en los 79, bueno, 70, en fin. Y también son cositas que uno tiene en la casa y hemos digitalizado, ¿no? Y ahí también en mi biblioteca tengo varias cosas que son así, ¿no? No tienen derechos de autor y se puede trabajar eso. Pero sí, en final, para no alargar mucho esto, sería cuestión de que revises, pues, esto de la cuestión de derechos de autor y todo eso. Y las cuestiones técnicas para digitalización, buscar, pues, la mayor calidad posible para digitalizar, pero también teniendo en cuenta de que hay documentos que pueden ser alterados por la luz de lo digital, ¿no? Así que, por ejemplo, lo común para estos casos es usar técnica de fotografía, ¿no? Con un trípode y una cámara... a la antigua. No. ¿Te refieres al microfilm? No, a la antigua digo, poner el documento, ponerlo debajo de la cámara, ¿no? Y tomar una foto. Sí. Yo le digo eso a la antigua porque así, antes la digitalización, se fotografiaba así, a los documentos. Mira, ahí he colocado un link que se llama Fanzines del Mundo, que es de un amigo, que él se ha dedicado con el escáner de su casa a digitalizar fanzines de su colección. Hay de Perú, pero hay de todo el mundo también. Perfecto. Y los ha subido, pero la calidad es variable. Es comprensible. La calidad es variable. Artesanal es comprensible. Muchas gracias, César, Mario, para no hacerlo muy largo, porque sé que hay algunos compañeros también que van a dejar ahí preguntando, y lo voy a revisar con más detenimiento, y de repente estamos en contacto a futuro, pues. Cualquier pregunta, sí, no hay ningún problema. Una pregunta más, Rubén Rojas. Buenas tardes con todos. Felicitaciones, Yair, por esta exposición, muy buena información. Puntualmente nada más, había mencionado el tema de la revista Variedades. Creo que habías mencionado que solamente se había digitalizado de 1910, ¿no? Quería saber en dónde podíamos ubicar esa información. Gracias. Sí, de hecho, Variedades desde 1908 está digitalizado hasta 1921, si no me equivoco. A partir de esa fecha ya está acceso restringido, tienes que pagar membresía. Center for Research Library es la página. Ahí yo te voy a mostrar. Cualquiera de los documentos que señalo, disculpen, lo pueden encontrar en fuentes históricas, ¿no? Por ejemplo, aquí en publicaciones periódicas, acá compilamos todo. Pones control F, variedades. Ahí está, ¿no? Acá está variedades, ustedes ingresan a variedades, voy a dejar el enlace acá en el chat. Ustedes pueden ingresar desde el primer número, ¿no? Por ejemplo, Center for Research Library tiene desde 1908 hasta 1922, o sea, agarra los ejemplares del centenario, ¿no? Lo pueden revisar uno por uno, ¿no? Incluso tiene para metadata acá, para revisar en cada ejemplar, ¿no? Acá lo decía, desde el número 1. Que es la sucesora de Prisma. Prisma también se encuentra totalmente digitalizada. La Universidad San Marcos lo digitalizó completamente. Acá está. Dice año 4, porque lo que pasa es que Prisma se publica desde 1904, si no me equivoco, así de memoria,
año 1, año 2, año 3, año 3, ya, pero año 4 ya lo continúa Variedades, porque es pues la sucesora, son revistas que son seguidos nomás, ¿no? Y ahí lo tienen, ¿no? Lo pueden consultar, ¿no? Ahora, en torno a las publicaciones periódicas, ya para ir cerrando por el caso de las publicaciones periódicas, también pueden encontrar en menor medida también publicaciones periódicas del Oncenio de Leguía. Pero quiero resaltar específicamente uno, para los que trabajamos urbanismo, para los que trabajamos ciudad desde el punto de vista urbano, ¿no? Empresas urbanizadoras, Ciudad, Campo y Caminos, ¿no? Que es la revista por excelencia trabajada por los que hacemos este ámbito de la historia, ¿no? También se encuentra totalmente, no, faltan algunos números digitalizados, pero por ejemplo, desde el número 6 hasta el número 42 tienes una gran cantidad de números que puedes ya revisar, ¿no? A blanco y negro, en fin, tienes esta ficha, me encantó esta foto, me voy a la Biblioteca Nacional, ahí vas a encontrar la colección completa y vas a poder ya ahondar en tu investigación, ¿no? Y como hemos señalado, siempre respetamos los derechos de autor, ¿no? Por Google Books, no decimos que nosotros, no, por Google Books en este caso, ¿no? Hasta acá, antes de cerrar la sección de publicaciones periódicas, ¿alguien tiene alguna consulta de repente que pueda orientarle? Perfecto, si no hay ninguna pregunta. Sobre Cajamarca, por ejemplo, hay una gran cantidad de publicaciones periódicas, ¿no? Creo que es el segundo grupo después de Lambayeque que tiene una importante, ¿no? Y sobre Huancavelica, también lo interesante de Huancavelica es que las publicaciones periódicas que están digitalizadas son de la década de los 30, 50, ¿no? No me acuerdo, por acá creo que vi algunos periódicos ligados a Odría, pero en fin, ya ustedes lo pueden revisar, ¿no? Perfecto, entonces si no hay ninguna pregunta relacionada a periódicos, vamos a otra colección. La otra colección que les quiero mostrar es la colección de recursos digitales Independencias en el Perú, que ya hemos explicado por qué Independencias. Es una colección que se está armando todavía. ¿A qué quiero llegar? Que no está terminada. Pero no está terminada no porque no hemos querido terminarlo, ¿no? Sino que aparecen nuevos documentos, se liberan nuevos documentos y los vamos insertando. Así que ustedes constantemente tienen que ir revisando y van a encontrar más cosas, ¿no? Esta es la colección que contiene la mayor cantidad de documentos que hemos liberado, ¿no? Me atrevo a señalar que por lo menos acá van a encontrar más de 500 accesos a diversos documentos, entre manuscritos, impresos, etc. Por ejemplo, Actores de la Independencia. Está dividido en 4 secciones. La sección de Relaciones y Memorias de Virreyes. Aquí no solamente hemos recopilado las memorias, pues, de los virreyes relacionados a los procesos independentistas, ¿no? Abascal, Pezuela, por ejemplo, ¿no? No. Desde Blasco Núñez de Vela. No están todos los virreyes, por 2 razones. Algunos virreyes, sus memorias no han sido de repente publicadas, o simplemente todavía no están en libre acceso, no están digitalizadas, ¿no? Y ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, en mi caso, las que más me ha llamado la atención fueron las memorias, pues, de Gabriel Avilés y Fierro, ¿no? Durante su época se da, por ejemplo, la conspiración de Gabriel Aguilar y Ubalde, ¿no? O, por ejemplo, la de Agustín Jáuregui, ¿no? Para los que hacen algún proceso, sobre el proceso de Tupac Amaru, ¿no? O Abascal, la memoria para los que están trabajando contrarrevolución, para los que están trabajando higienismo, los que están trabajando por lo del cementerio, ¿no? O por ejemplo, la memoria de Pezuela, que es uno de los cuyos impresos no solamente tienen la memoria, sino también tienen la relación que él publicó, o que él, mejor dicho, escribió participando en el Alto Perú, ¿no? Entre 1813 y 1816, ¿no? Que la publicaron inicialmente en el 2011, pero el proyecto Bicentenario la reeditó a modo de texto de difusión, y también lo pueden encontrar aquí, siempre respetando los derechos, ¿no? Al final ponemos créditos, Google Books, Portal CX Centenario, etc., ¿no? Pueden encontrar tanto la reedición del proyecto Bicentenario como la primera edición, como también el que publica en parte de Negri en la colección documental, etcétera, etcétera. Eclesiásticos. En menor medida, pero van a poder encontrar información desde los curas, los obispos. Por ejemplo, a mí me llama la atención mucho el caso de Hipólito Sánchez Rangel, que fue el primer obispo del obispado de Maynas, ¿no? Que se crea a inicios del siglo XIX.
La documentación de él la puedes comparar, por ejemplo, con la colección de Larraburre y Correa sobre la colección de Loreto, y pueden ir ya a armar todo un contexto relacionado pues al proceso independentista de Maynas, ¿no? Pueden encontrar acá también sermones u otros discursos que aparecieron durante la guerra de independencia, pero también durante las diversas celebraciones de fiestas patrias a lo largo de la historia. Aquí me gustaría, por ejemplo, resaltar este de aquí, si no me equivoco. No, este de acá no era. Tantos nombres en la cabeza que a veces se me baja. Este de acá. Por ejemplo, me gustaría resaltar el caso de José Calixto Orihuela, que publica una carta pastoral en contra del ejército libertador, en contra de las corrientes libertadoras, prácticamente lo relaciona con el demonio. Pero después de la capitulación de Ayacucho, en Cusco también publica otra carta pastoral, pero esta vez señala que Dios quería el proceso independentista. Es como que se pasa llevando, ¿no? Al final tuvo problemas con Gamarra, que era prefecto de Cusco, y fue expulsado del obispado. Pueden encontrar acá una pequeña reseña histórica al respecto de este acontecimiento y tanto la correspondencia que tuvo con Agustín Gamarra, ¿no? Así como las dos cartas pastorales que les señalo, ¿no? Estas fuentes nos permiten hacer este tipo de análisis. Otra colección, que es la de actores políticos y militares, podrán encontrar memorias, informes, publicaciones de los actores militares, políticos, tanto de los realistas como de los patriotas, ¿no? Por ejemplo, acá quiero resaltar el caso de, por acá está, a ver, Cortegana, que es un actor que recientemente se está abriendo investigaciones en torno a ello. Cortegana, celendino, cajamarquino, escribió una historia del Perú en 13 tomos, manuscrito, que se mantuvo en la Biblioteca Nacional del Perú, olvidado prácticamente, ¿no? En la década de los 50 se redescubre este manuscrito, pero en fin, no hay un proyecto que busque su traducción para esta época. En este contexto del Bicentenario ha reaparecido este interés y me parece extraordinario el proyecto Bicentenario, y creo que también en Cajamarca están liderando proyectos de transcripción de estos tomos y permiten conocer la historia desde un militar que participó en la guerra de la independencia desde su propio discurso, ¿no? Ahora, los tomos de Cortegana y manuscritos, todos los tomos lo van a poder ustedes encontrar en digitalizados. La Biblioteca Nacional los digitalizó y los ha subido a su repositorio, y esta vez los ha subido en una calidad muy óptima, porque la primera vez que los subió se veía un poquito borroso. Y ustedes los pueden traducir, ¿no? Transcribir, perdón. Yo les recomendaría que revisen estos 4 últimos tomos, que son los ligados pues a la guerra de independencia, ¿no? 4 o los 5 últimos tomos. Porque los primeros tomos, la verdad, por ejemplo, si no me equivoco, el tomo 3 creo, es una transcripción literal de un libro que se publicó a fines del siglo XVIII en Europa, ¿no? No hay un aporte original en ese sentido. Y es más, el libro era muy fantasioso, al final no es historia, ¿no? Pero en fin, ¿no? Incluso este tipo de relatos fantasiosos puede ser estudiado desde la historia, ¿no? Carrasco, en 1954, publicó una transcripción parcial de los últimos tomos, lo cual se encuentra digitalizado, y si ustedes quieren adelantarse un poco al proyecto Bicentenario o a los proyectos de digitalización que se están dando, pueden ir por ahí. Pueden ir por aquí, por este texto, ¿no? Pueden consultar una pequeña transcripción. Sí. Acá está. Perfecto. Y esta es la colección de actores, va a ir creciendo, todavía falta la de Sucre, la de Bolívar, que la estamos trabajando, ¿sí? Etcétera. Y una de las colecciones que, la verdad es que acá hago un aplauso al colega Carlos Paredes, que fue que es nuestro integrante, quien trabajó en esta colección, que es la colección de relatos de viajeros, ¿no? En la colección documental son 25 viajeros que Estuardo Núñez sistematiza, ¿no? Pero acá nosotros hemos llegado aproximadamente a 37, si no me equivoco, el número es 37. Ahora, Estuardo Núñez no los incluyó por diversas razones, pero aquí nosotros los estamos incluyendo en su idioma original, sea alemán, francés, inglés o ruso, además de las transcripciones que están digitalizadas, ¿no?
déjenme ver, son 32, perdón, me exageré mucho, 32 viajeros, los cuales permiten pues conocer el Perú entre 1802 y 1830 aproximadamente. Por ejemplo, de aquí obtuve esta cita sobre los paiteños que no quieren vacunarse contra la viruela, ¿no? Bueno, para 1823. Y ustedes pueden encontrar aquí sistematizados, como les señalé, en el idioma original, como en el idioma... A veces en nuestras investigaciones de repente consultamos la colección documental, pero queremos de repente irnos a la original para ver si la traducción ha sido correcta, o de repente para embellecer nuestro trabajo queremos citar el original. Bueno, acá lo tienes, ¿no? Muchos de estos impresos incluso se publicaban una vez, dos veces, segunda edición, tercera edición, cuarta edición, hasta octava edición he visto. Porque tenía mucho éxito. Era muy común que el viajero vaya a América y publique todo un texto, el cual pues era muy demandado en Europa, ¿no? Y eso es en relación a actores. En relación a instituciones de la independencia, hemos hecho unas pequeñas notas temáticas. Resalto, por ejemplo, la nota en la cual ha participado Marcos Garfias sobre la Biblioteca Nacional del Perú, y de hecho el día de mañana, si no me equivoco, estamos cumpliendo la Biblioteca Nacional del Perú, su bicentenario. Y aquí pueden encontrar folletos impresos, memorias escritas en la Biblioteca Nacional, material fotográfico, todo, prácticamente todo lo que se encuentra digitalizado, obviamente, ¿no? También resaltaría esta colección sobre el primer Congreso Constituyente, en la cual resalto esta pequeña colección, recopilación documental, publicada entre 1928 y 1929, que es las actas del Congreso desde 1822. Son 5 volúmenes, totalmente se encuentra digitalizado, lo hemos liberado también nosotros a solicitud de fuentes históricas, también totalmente digitalizado, ¿no? Lo pueden encontrar, ¿no? Bueno, esta es la del Cabildo que les señalaba, pero lamentablemente ya no está digitalizado. Se lo ha bajado la Biblioteca Municipal de Lima. Tendrán sus razones, de repente lo están redigitalizando o resolviendo, no lo sé. O de repente ya lo resolvieron y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y como verán, es una colección que irá creciendo, de hecho, irá creciendo poco a poco, ¿no? La sección sobre rebeliones y conspiraciones, pueden encontrar también una pequeña nota elaborada por Charles Walker sobre Tupac Amaru, y además todo lo digitalizado que hemos podido sistematizar. Y aquí, por ejemplo, rescato la obra de Odriozola, ¿no? Manuel de Odriozola. Me voy a tomar un poquito de agua. Odriozola, que en esto, sobre los documentos históricos del Perú, pero también por acá está también el diccionario histórico, sí, acá está, ¿no? Para personajes coloniales, ¿no? De la A a la Z, ¿no? Pueden encontrar documentos históricos. El de documentos literarios también está por acá. Bueno, tendrían que buscarlo, no me acuerdo si lo dejé por acá o al otro lado. Pero son documentos históricos, documentos literarios y la de Mendiburu, que es el diccionario histórico, ¿no? Creo que esa rescataría de esta pequeña colección, además de los documentos sobre Tupac Amaru, ¿no? Documentos sobre la conspiración de Aguilar y Ubalde, que ya les había adelantado. Documentos en general sobre historiografía, en general sobre el proceso de Tacna o el proceso de Cusco, etc. Esta pequeña colección de independencias en el Perú, recién la hemos aperturado y tiene 2 notas, en la cual vamos a ir recolectando documentos sobre las proclamaciones de la independencia en las diversas partes del Perú. Ya tenemos la de Trujillo, ya tenemos la de Maynas. Tanto hablar que, disculpen. En la de Maynas, por ejemplo, hemos insertado el acta de la Jura de la Independencia, que forma parte de esta colección de Larrabure y Correa que les había adelantado, ¿sí? Y en la de Trujillo igual hemos incluido varios documentos, pero aquí se hace una anotación, ¿no? Porque el libro de Cabildo de Trujillo no tiene el acta de proclamación de la independencia de Trujillo. Pero no es porque no se haya dado la independencia de Trujillo, ¿no? Sino que en el Cabildo hay una pequeña anotación que señala: el acta sí existió y se fue la declarada en tal fecha, pero parece que, pues, con toda esta época previo a la batalla de Junín y Ayacucho de inestabilidad, alguien se arrancó el acta de proclamación con la esperanza, pues, de proteger el acta, ¿no? Pero al final desapareció. ¿Dónde estará? No lo sabemos. Bueno, al menos yo no lo sé. De repente por ahí alguien tiene un dato más preciso al respecto, ¿no? En Corte de Cádiz, algunas recopilaciones documentales relacionadas, pues, al proceso de Cádiz, la Constitución de Cádiz, publicaciones periódicas peruanas,
es lo mismo que hemos visto, solamente que acá hemos destacado las publicaciones sobre la independencia, ¿no? Y justo lo que les estaba comentando, por ejemplo, en el periodo de libertad de imprenta, ustedes van a encontrar un montón de publicaciones periódicas, pero de Lima, todos son de Lima. Recién en el proceso de la guerra de independencia van a poder encontrar periódicos que ya no son de Lima, sino de Trujillo, de Cusco, etcétera, ¿no? Los hemos insertado, muchos de estos periódicos están siendo digitalizados por el proyecto Bicentenario o por la Biblioteca Nacional, y es un gran esfuerzo el que están realizando. Esperemos que sigan digitalizando y que sigan subiendo periódicos, especialmente periódicos de provincia, ¿no? Porque han subido muchos periódicos de Lima. Pero en fin, se comprende también porque la imprenta en Lima fue muy abundante, ¿no? Recopilaciones documentales también. Acá van a poder encontrar esta recopilación sobre Loreto, que les recomiendo. Les recomiendo también la colección de constituciones, que solamente ya hasta 1919, pero me parece una importante recopilación, ¿no? A nivel detallado, también la recopilación documental de la independencia del Perú, algunos tomos de la colección del Bicentenario de la Revolución de Tupac Amaru, Esta de acá también me parece muy interesante, la Biblioteca Centenario de la Medicina Peruana, que lo colocó en coordinación con Valdizán. Acá van a poder encontrar muchos textos ligados a cómo se trató la viruela a nivel científico durante el siglo XIX, a través de publicaciones como la Crónica Médica. La Crónica Médica también se encuentra casi totalmente digitalizada, por si acaso. También lo pueden encontrar a través de fuentes históricas del Perú. Pero bueno, eso fue porque los Google Books y la Universidad de San Marcos lo han hecho, nosotros no, por si acaso. Y en fin, ¿no? Es la labor que les señalaba, está totalmente sistematizada. Ustedes pueden incluso encontrar un pequeño índice analítico, en términos muy generales, obviamente, la de las constituciones, la colección documental también está sistematizada, en cada tomo pueden encontrar, incluso pueden ver qué tomos no se llegaron a publicar, ¿no? Por ejemplo, el tomo 9 Cabildos nunca se llegó a publicar, ¿no? Y etcétera, ¿no? De hecho, podría tomarse como base, ¿no? No hay una colección documental de Torretagle, podría tomarse como base para publicar en este bicentenario, ¿no? Los documentos de la colección documental que nunca se publicaron. Cartografía histórica nunca se publicó, iconografía nunca se publicó, tomo 30, bibliografía nunca se publicó, ¿no? Será motivo para continuar las publicaciones, ¿no? ¿Hay preguntas por acá? ¿Sí? Perfecto. Una recopilación de conmemoraciones, donde van a poder encontrar publicaciones tanto del centenario como del sesquicentenario. Pronto vamos a preparar una colección también dedicada al cincuentenario, que la verdad es que las publicaciones que aparecieron en el cincuentenario no son tantas como las parecidas en el centenario, ¿no? Si uno quiere estudiar cincuentenario, básicamente le recomendaría publicaciones periódicas. Lamentablemente, las publicaciones periódicas de 1871 no hay muchas digitalizadas. Solamente he visto, por ejemplo, El Peruano digitalizado para el 28 de julio de 1971, ¿no? En donde se inserta un sermón de un cura, no me acuerdo el nombre. Porque por folletos, historiografía no hay mucho, la verdad, para esa época, ¿no? Pero en el centenario sí, explota. Y lo curioso del centenario es que la historiografía se diversifica mucho. Puedes encontrar publicaciones no solamente sobre el proceso en Lima, sino también publicaciones en Ayacucho, sobre el proceso en Trujillo. Eso es lo curioso del centenario, ¿no? Y en el caso del sesquicentenario, la documentación que está digitalizada acá básicamente es por lo que digitalizó la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Y la producción del sesquicentenario lamentablemente también fue muy centralista, fue mucho Lima, ¿no? Y si se habló de Junín, si se habló de Ayacucho, fue porque fueron pues hitos conmemorativos, pero después de eso fue mucho Lima. A mí me pareció, la colección documental me parece mucho Lima también, ¿no? No estoy diciendo que sea únicamente Lima, pueden encontrar de todos los lugares del Perú en general, pero es algo que en la actualidad esperemos se rompa o se siga rompiendo, porque recién hemos comenzado el bicentenario, ¿no? Y esperemos que se publiquen de diversas regiones, ¿no? Lima no es el Perú, pues. Pero en fin. Historiografía, que es una nota que el profesor Alex Loaiza nos apoyó para hacer el estudio introductorio, ¿no? Ahí pueden ver su nombre y los créditos respectivos, en la cual hemos sistematizado historiografía tanto del siglo XIX como del siglo XX, pero para el caso del siglo XX solamente hasta centenario, ¿no? Todavía no hemos sistematizado lo que es la historiografía propia del sesquicentenario. Y muchos de estos folletos responden
a lo que podría decir yo, pues, intentos de historia regional, ¿no? Monografías regionales, ¿no? Pueden encontrar monografías de Junín, pueden encontrar de Ayacucho, de Huamanga, de Trujillo. Muchas de estas, desde un punto de vista nacionalista, es verdad, tienen que verse, pues, desde un enfoque crítico, desde una triangulación de fuentes, etcétera, ¿no? Esta, por ejemplo, les recomiendo, recién calientito, lo hemos liberado hace pocos días, de Pedro Dávalos y Lison, que es toda una mirada a 100 años de la independencia, en sus propias palabras, ¿no? ¿Qué es el Perú a 100 años de la independencia, ¿no? El título mismo lo dice: causas geográficas, políticas y económicas que han detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente. Perfecto. En otras temáticas, algunas notas que no han ingresado en las colecciones que hemos señalado, pero los hemos puesto: una colección sobre el himno nacional del Perú, que permite conocer un poco más sobre el proceso de creación de este himno, porque todos sabemos que no hay data concreta sobre cuándo se cantó, quién ganó, o sea, todo forma parte más bien de una historiografía que forma parte de años posteriores, ¿no? Una colección dedicada a los textos escolares. Podrán encontrar textos escolares pre-guerra con Chile, después de la guerra con Chile, textos escolares del siglo XX, y rescato los textos escolares que se publicaron durante el periodo de Odría, específicamente los de Pons Muso. La colección completa, es decir, de primer a quinto año, está aquí, lo pueden encontrar y pueden hacer un análisis desde el punto de vista de la educación, del discurso, del texto escolar. Colecciones sobre poesía, sobre la mujer, sobre cárceles, sobre enfermedades durante el proceso independentista. Aquí en enfermedades se ha insertado, pues, lo que les había señalado en la PPT al comienzo, ¿no? Si ustedes quieren tener alguna referencia, ¿no? O, por ejemplo, la orden que se hizo durante el proceso de guerra independentista, en la cual se ordenaba de que los curas, prelados, iban a ser los responsables de vacunar a la población, ¿no? Pueden encontrar eso y mucho más en estas colecciones, ¿no? Y, por último, herramientas metodológicas, donde van a poder encontrar algunos índices, guías y catálogos que fueron publicados por el Archivo General de la Nación, por el Archivo Municipal, por el Archivo Histórico de Límites. Rescato también esta colección enorme de catálogos publicada por el Archivo Histórico Militar del Perú, que abarcan desde 1821 hasta 1859, lo digitalizado, porque tengo entendido que hay más tomos todavía, es un catálogo de lo que tiene el archivo histórico, ¿no? Hay esta fama de que el archivo está desordenado y todo eso, pero con este catálogo ustedes van a poder hacer un excelente trabajo. Vuelvo a decir, es una guía, ¿no? Porque estos instrumentos descriptivos van evolucionando, ¿no? No hay que hacerle mala fama al archivo histórico, por favor, hay que explotarlo, más bien. Es un archivo que todavía ha sido muy poco trabajado, ¿no? Del Archivo General de la Nación, y rescato el caso del Ministerio de Hacienda y Comercio. El archivo del Ministerio de Hacienda y Comercio, o sea, a finales del siglo XIX, José Toribio Polo intentó, pues, hacer un ordenamiento, un catálogo, fracasó. Después, ya recién, el intento para organizar toda esa información fue en la década de los 40, y el Ministerio de Hacienda publicó una serie de catálogos de la sección colonial y la sección republicana. Después, en los 70s, voy a tomar agua. En los 70s también, ya cuando el archivo del Ministerio de Hacienda pasó al Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Nación también publicó su propio catálogo, ¿no? O sea, ahí ustedes pueden ver la evolución de los instrumentos de descripción archivística. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Incluso tengo entendido que están trabajando en la actualidad digitalizando muchos de esos documentos del Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda. Lo pueden encontrar en el portal de la Biblioteca Bicentenario. Son 120 manuscritos, creo. Disculpen, yo soy mucho de hablar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé, se me está yendo la hora. Se fue la voz. De repente alguien tiene alguna consulta que pueda ayudarles. O de repente del Facebook, no sé, alguien esté preguntando en el Facebook. Bien, perfecto. Una te voy a tomar agüita. Profesora, antes de continuar, voy a ver por si acaso en el Facebook si hay. Sí, falta la de Lima. Me están preguntando la de Real Aduana.
que falta de Lima. A ver. Sí, pero falta la de Lima, pero no porque no esté digitalizada, sino porque no creo que no salió el catálogo de la Real Aduana de Lima, si no me equivoco. No es porque no esté digitalizado. Si no me equivoco. Perfecto. Otra colección me parece muy importante es la de registros y estadísticas, en donde podrán encontrar una variedad de información para la historia demográfica. ¿No hay alguna pregunta? Sí, catálogo, entonces no está digitalizado. Vamos a buscarlo a ver si lo podemos encontrar. Sí, ahí muchas gracias, Luis, por la aclaración de lo de Real Aduana que estábamos viendo. Registros y estadísticas para la historia del Perú. Sí, esta colección también tiene varias secciones, pero quiero resaltar principalmente lo que son registros civiles, para no irme mucho con el tiempo, censos nacionales y parciales, extractos y almanaques. Family Search es una iniciativa que ha digitalizado una gran cantidad de registros civiles, es decir, acta de nacimientos, acta de bautizo, matrimonio, defunción, etc. Muchos de estos registros se encuentran en el Archivo General de la Nación o en los archivos regionales. No sé cuál ha sido el proceso de Family Search para ir y digitalizar estos documentos. Es curioso que lo tiene digitalizado Family Search y no está en el Archivo General de la Nación digitalizado. No lo sé, de repente me estoy equivocando. Estoy haciendo un poquito de memoria. Pero en fin, son procesos distintos. Ya Family Search tiene todo su proceso, ¿no? Les cuento, por ejemplo, yo el caso de mi tesis. ¿Cómo es que yo trabajé en mi tesis estos recursos? Porque los he trabajado. En mi tesis, yo entré a Family Search, entré al Registro Civil de Lima, y en el Registro Civil de Lima, vamos a verlo ahorita. Un momentito. Tengo que ingresar. Acá está. Yo en Family Search ingresé al Registro de Lima para que vean más o menos cuál es el proceso de investigación que yo, o de metodológico que yo he seguido. En Lima ingresé a Lima, de nuevo, aquí a San Miguel, porque mi tesis habla sobre San Miguel, y después me fui a defunciones. Mi tesis estudia San Miguel entre 1913 y 1930. Sin embargo, San Miguel, el balneario de San Miguel, se creó en 1913, sí, pero como distrito se crea recién en 1920. Así que los registros civiles yo los estudié a partir de 1920. Así que me fui a defunciones de 1920. En este caso es defunciones de 1920 hasta 1933. ¿Qué es lo que hice yo? Cada uno de estos registros tiene una cantidad de información específica. Nombre, apellido, profesión, raza, causa de defunción, lugar de fallecimiento, lugar de residencia. Toda esa información yo la sistematicé en un Excel. Y pues son 324 folios, es verdad, pero sistematicé todo esto. Me salió un Excel enorme de 3.000 registros. Y ya yo fui puliéndolos poco a poco y al final me pudo salir un registro muy interesante. Me permitió conocer cuál era la característica social del distrito de San Miguel en sus 10 primeros años de existencia. Me di cuenta de que existían tantos profesionales, me di cuenta de que los comerciantes vivían más en esta zona que en otra zona, me di cuenta de que las causas de defunción de los agricultores era de tal enfermedad con tal enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Family Search permite toda esta investigación desde los recursos naturales. Y esto complementa mucho los censos nacionales o parciales. Por ejemplo, lamentablemente el censo de 1876 lamentablemente no está completamente digitalizado. Sin embargo, uno que sí está completamente digitalizado es el censo de 1949. Perdón, que estoy hablando. De 1940. Está completamente digitalizado, todos sus tomos están digitalizados acá. Sí, esto es lo de 76. Solamente algunos tomos están digitalizados. El general sí está. Lima sí está, ¿no? Para los que hacen Lima, ¿no? Lo del 40, acá está. Todos los tomos completamente digitalizados. Teniendo en cuenta de que Ucayali no estaba porque fue creada recién en 1980, ¿no?
porque antes pertenecía a Loreto. O sea, tendrías que revisar Loreto acá, ¿no? Todos están completamente digitalizados, los puedes revisar, ¿no? Hemos dividido censos nacionales y censos parciales. Censos nacionales, su mismo nombre lo dice, van a poder encontrar los censos que han dado pues registro en todas las partes del Perú. Y en el caso de los parciales, van a poder encontrar no solamente censos demográficos, sino también censos económicos, censos escolares. Por ejemplo, a inicio del siglo XX hay un censo escolar. Podrán encontrar también censos locales como censo de Lima, censo de Huaral, he encontrado también el censo de Huacho. Sí, censo de Huacho está por acá. Ahí está, el censo de la ciudad de Huacho de 1907, entre otras localidades. Lamentablemente el censo de la provincia, el censo de Lima de 1908, que es un censo que todos quisiéramos tener en digital, no está digitalizado ni por Google Books ni por nada. Sería un gran aporte que alguien lo digitalice, por favor, porque no está todo menos ese, la verdad. Que sí está digitalizado, mira, el censo de la ciudad de Cusco de 1912, el censo de 1920 está, que lo hizo el Ministerio de Fomento, pero después lo publicó el Ministerio de Hacienda. El del 31 también está digitalizado. Y entre otros registros estadísticos, el primer censo de vendedores ambulantes. Justo estaba revisando este texto de... se me fue. El otro sendero, de Hernando de Soto, y comparé, porque él cita este censo, comparé y me di cuenta de que había citado el censo, pero había algunos datos que no concordaban, ¿no? Por eso me fui directo a la fuente, ¿no? En fin, son metodologías de algunos investigadores. Extractos y anuarios estadísticos permiten complementar la información que puedas encontrar en registros cívicos, civiles o en los censos, ¿no? Pueden encontrar información que va desde 1918 hasta 1917. Y no solamente da información demográfica, sino también económica. Por ejemplo, acá está el primer extracto estadístico que sacó el Ministerio de Fomento. Territorio, población, política, administración, policía, la organización del Estado, principales autoridades. Esto lo pueden complementar muy bien con las guías y almanaques, que también vamos a ver a continuación, ¿sí? Está completamente digitalizado, todos los tomos están, ¿no? Por ejemplo, acá le puse entre corchetes porque me pareció interesante, para la época de Odría. El tomo del 52 está dedicado al año escolar de 1952, por ejemplo. Y toda esta información la pueden complementar con los almanaques, calendarios, directorios y guías, ¿no? De los cuales rescato la guía de forasteros. No está completamente digitalizada, pero una gran cantidad de números están presentes. Rescato también el almanaque del comercio, que se publicó entre fines del siglo XIX hasta 1930, 31 más o menos, haciendo un poquito de memoria. Estos almanaques, guías, ofrecen directorios. Los directorios a veces ofrecen datos específicos como profesión, o ofrecen datos específicos como lugar de residencia. Todo esto lo pueden complementar, ¿no? En mi investigación, por ejemplo, yo lo que he usado extractos, he usado registros, he usado censos, y todo eso me da un panorama mucho más específico de mi objeto de estudio, de mi pregunta de estudio, ¿no? Desde 1892 a 1931, acá está el dato exacto, ¿no? Y un conjunto de guías que se publicaron pues durante el inicio del siglo XX. Rescato esta de acá, que es la guía de turismo, que permite hablar del término turismo, ¿sí? Lo que pretende es ofrecer al Perú, ¿no? Prácticamente te está diciendo, mira, esto es el Perú, ven acá, ¿no? Polonízalo al Perú, ¿no? Bueno, yo estoy llegando a mi límite, he sido muy hablador, he hablado un montón, ha sido una experiencia muy bonita para mí conversar con ustedes también. Si tienen alguna pregunta, no he podido hablar mucho sobre los ministerios, pero en resumen, el Ministerio de Fomento ofrece memorias, ofrece algo boletines, ofrece los anales de obras públicas, casi completo, por no decir, sí, creo que sí está completo. Los anales de obras públicas te permite estudiar el urbanismo, la arquitectura, los proyectos del Estado, la infraestructura, desde lo público, desde el Estado, sin cierta correspondencia, proyectos, informes, estadísticas, todo desde el Estado, ¿no? Sí, acá está en dirección de obras públicas, van a poder encontrar acá lo que son las anales de obras públicas, está completito, no falta un tomo. Ah, no, sí está acá, parte administrativa. Ah, este tomo falta. Casi completo, ¿no? En el caso del Ministerio de Hacienda, rescato los anales de Hacienda Pública. También, y esa colección sí está completamente digitalizada, que lo publicó Danquart y José Manuel Rodríguez cuando Danquart murió.
En esta colección van a poder encontrar decretos, informes, boletines, legislación, a nivel muy específico los presupuestos, que van pues desde el primer presupuesto de la época de Ramón Castilla hasta fines del siglo XIX. Podrán encontrar todo tipo de información para los interesados en la historia económica, ¿no? Lo cual pueden complementar con las memorias del Ministerio de Economía, que también se encuentran en gran mayoría digitalizadas. Acá las pueden encontrar desde la primera memoria publicada por el primer ministro de Hacienda, que es un Anue, hasta aproximadamente la década de 50. ¿Ves? Todas las memorias, casi todas, hasta la década de 50, ¿sí? Próximamente estamos pensando publicar nuevas colecciones, sí, la dedicada al Ministerio de Relaciones Exteriores, la dedicada a Historia Regional de la Selva, la dedicada a Historia Regional de Huánuco, y en fin, ¿no? Es un proyecto Fuentes Históricas, es un proyecto que va a ir creciendo, pues estamos encantados de contar con su apoyo, que compartan el proyecto, que nos sigan en Facebook, en redes sociales, y si alguien tiene aportes, encantados recibimos aportes. También recibimos, acá hay una sección pequeñita donde señalamos cómo pueden ustedes participar con nosotros, ¿no? Por ejemplo, si quieres elaborar una nota que salga en Fuentes Históricas y nuestro blog, encantado, podemos publicarlo, ¿no? Por ejemplo, todas estas notas que están viendo aquí son personas que han colaborado con nosotros. Por ejemplo, el profesor Eliseo Talancha colaboró con esta nota, Eric Mesa con esta nota, Rubén Robles con esta nota, Karina Pantaleón con esta nota, etcétera, etcétera. Y muchas gracias a todos los que participan. También pueden participar si tienen documentos digitalizados. Ustedes díganme, los conversamos, los vemos la forma de subirlos, siempre y cuando se respeten los derechos de autor. Si son documentos del siglo XIX, tranquilo, pues los subimos, ¿no? A nuestro Internet Archive. Encantados. ¿Alguna pregunta antes de cerrar y pasar con el profesor Estensoro? Creo que estamos bien, profesora. Profesora, no sé si en Facebook, sí. Me voy a dejar de compartir para ver en Facebook rapidito. ¿Ha recopilado ahí la...? Disculpe, profesora, a veces hablo y me voy. A ver, estoy entrando al Facebook. Sí, a ver, un ratito. Ya, acá estoy en Facebook. A ver, partida de nacimiento de provincia, sí, en efecto. Aquí, todos esos registros civiles que están viendo aquí, están disponibles. Amazonas, Ancash, todos. Incluso hemos puesto los que antes pertenecían a Chile, antes pertenecían a Perú y ahora a Chile, como Tarapacá, Arica no he puesto, pero en fin, ¿no? Bueno, Tarapacá acá incluye Arica, Iquique, Tarapacá y otros, ¿no? Lamentablemente por el momento, pero esperemos que a pronto puedan solucionar esto. No hay de Apurímac, Coahuelica, Ica, Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, ¿no? Pero eso sí, Family Search constantemente está actualizando sus registros, ¿no? Yo cuando ingresé a hacer mi tesis con los registros civiles, lo único que encontré fue defunciones y matrimonios. Y ustedes acaban de ver que en San Miguel ya hay un montón, incluso mucho de eso ya ni lo he podido procesar porque ya mucho, pues ya no voy a terminar mi tesis nunca. A ver, en Facebook, ¿qué más pregunta? Si tienen pensado digitalizar sobre la guerra con Chile. Sí, de hecho que sí tenemos pensado digitalizar, pero ¿por qué no lo hemos hecho? Uno, porque de repente no ha chocado mucho con los intereses del equipo, porque la mayoría estudiamos inicio del siglo XX, pero en fin, eso no significa que sea de menos valor. Y dos, porque hay un repositorio muy, pero muy bueno que ha sistematizado una gran cantidad de documentos de la guerra con Chile. Y si me permite, profesora, se los voy a compartir. A ver si lo tengo en la mano, o de repente alguien me pasa la voz. A ver dónde está. Pero mientras voy viendo otras preguntas. Sí, sobre las haciendas del norte, ¿de qué periodo hay? Hay información. Le recomiendo que, sí, Luisín Germancito pregunta sobre las haciendas del norte. Recomiendo que visiten la colección del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Fomento, porque en estas colecciones se han publicado informes técnicos que dan, pues, idea del estado del algodón, del azúcar en el norte, en el Valle de Chicama, informes de regadío, por ejemplo. Incluso la colección Anterospía del Ribagüero, la colección fotográfica, tiene una gran cantidad de fotografías sobre los valles del norte.
que también lo hemos sistematizado en fuentes históricas, o lo pueden ver en la página del Río Agüero, ¿no? Sí, esas son las preguntas. A ver, voy a ver esta página de la guerra con Chile, que no lo tengo en la mente. Acá sí. Lo voy a compartir, lo voy a presentar pantalla para que lo vean. Y con esto me despido, profesora, ¿sí? No se preocupen. ¿Ven, llegan a ver mi pantalla? Sí. Ya, les recomiendo que visiten esta página. Es muy buena, ha sistematizado una gran cantidad de documentos de interés para la guerra con Chile. Y muchos de estos documentos no se encuentran digitales en Google Books o en Catitrus o en Internet Archive. Muchos de estos documentos me parecen que lo ha digitalizado el encargado de la página, que lamentablemente no lo conozco, pero me encantaría conocerlo porque la verdad es que es un excelente recurso, ¿no? La Biblioteca Virtual de la Guerra del Pacífico. Pueden encontrar todo tipo de documentación, memorias de la época, así como historiografía, etcétera, etcétera. Por eso es una de las razones por las cuales todavía no hemos sistematizado cosas de la guerra con Chile. Se lo voy a dejar en el chat y también se lo voy a dejar en el chat del Facebook para que lo puedan tener. Sí. Sí, preguntan sobre epidemiología en el siglo XIX. Sí, bueno, yo recomendaría que revisen la Gaceta Médica, que se publica a mediados del siglo XIX, que algunos tomos están digitalizados, el folleto del More sobre la disertación contra la viruela. Recomendaría también que revisen la Crónica Médica, cuyos ejemplares están digitalizados desde que apareció en la década de los 80 del siglo XIX, si no me equivoco. Ahorita le voy a mostrar, y con esto me voy, porque me parece también un recurso muy útil. Dejo y comparto, dejo. A ver, la Crónica Médica. Todo el día de ayer hemos publicado esta nota porque recién hemos liberado también en Google Books. San Marcos digitalizó más o menos hasta el tomo 10, si no me equivoco. Y nosotros hemos liberado desde el tomo 11 más o menos hasta el tomo 68. Algunos tomos no están, sí, pero la mayoría está, ¿no? Y hemos combinado como entre lo de San Marcos y lo de Google Books, y la verdad es que ha quedado sistematizado y visibilizado una gran cantidad de fuentes sobre la Crónica Médica. Bueno, la Crónica Médica más es para el fines del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Y por último, para epidemiología, le recomendaría también para salud del siglo XIX esta colección sobre el centenario de la medicina de Valdizán que les mostré de la década de los 20. También, los dos tomos, revísenlo porque ahí sistematizan un montón de folletos sobre, por ejemplo, el caso de Alcides Carrión, etcétera, ¿no? Creo que hay un tomo entero dedicado a Alcides Carrión incluso, ¿no? Bueno, profesora, eso sería todo, ¿no? Manuales de caricaturas, me pregunta. Bueno, manuales de caricatura, aparte de la historiografía, a nivel de fuentes, pues recomendaría que revisen, pues, prensa de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, ¿no? Variedades, Prima, Lulú, Mundial, ¿no? En fin, ¿no? En fin, un montón de... Le voy a pasar el link de publicaciones periódicas mejor, porque ahí van a encontrar toda la mano, ¿no? Muchas gracias, Yair, por tu intervención, brillante intervención. Cada vez que veo temas del proyecto de ustedes, Fuentes Históricas Peruanas, tienen más y más información sistematizada. La verdad es que están apoyando muchísimo a los investigadores, que no solamente por el tema del confinamiento, sino también porque a veces pues estamos trabajando todo el día y pues en la noche recién tenemos oportunidad de poder revisar fuentes. Y como tú muy bien has dicho desde el principio, no hay que restringirnos exclusivamente a las fuentes digitalizadas, sino que también debemos ir a los archivos reales, en físico. Por ejemplo, el Museo de Antropología, Arqueología e Historia tiene una excelente colección de caricaturas políticas que pueden ir a mirar, y así hay varios archivos muy valiosos que a veces están poco visitados, ¿no? Y que ya han comenzado su proceso de atención. Entonces yo estoy muy contenta, la verdad. Espero que también los participantes de la maestría en historia
hayan apreciado este tiempo que nos ha dedicado Yair para poder explicar el proyecto que tienen y cómo poco a poco van incrementando más información y cómo esto es un proyecto colectivo también, donde no solamente participan egresados de San Marcos, sino, como tú nos contaste la vez pasada, de otras regiones de nuestro país. Entonces yo te agradezco muchísimo, Yair. La verdad que hemos abusado de ti, porque a estar hablando hora y media es como para que la garganta te quede afectadísima. Lo segundo que les quiero comentar es que el profesor Juan Carlos Estensoro, que estaba ahí invitado para esta reunión, en realidad está de paso por el Perú, porque él, como ustedes saben, reside en Francia, y la diferencia de horario hace imposible que podamos tener un taller con él viviendo en París, porque hay muchas horas de diferencia. Sin embargo, se le ha presentado una emergencia y no va a poder acompañarnos esta noche, pero también tenemos que el próximo jueves vamos a contar con la presencia del licenciado Gerardo Trillo. Como ustedes saben, el licenciado Gerardo Trillo Auqui es director de la Dirección de Protección de Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú, y él va a participar el jueves 2 de septiembre a las 6 de la tarde en una reunión como esta a través del Google Meet para los estudiantes de la maestría en Historia y otras personas interesadas. Nos va a explicar y nos va a mostrar, así como ha hecho Yair hoy día, todas las fuentes digitalizadas que tienen en la Biblioteca Nacional, ¿no? La biblioteca digital que ellos tienen, así como la plataforma de transcripción, que son de manuscritos, y otros proyectos de ese tipo, ¿no? Entonces, la verdad es que con toda esta información, los participantes de la maestría pues van a contar con muchísimas fuentes. Yo ya quiero revisar las partidas de defunción de La Victoria y así de otros. 1980 incluso. Ah, impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, mi tesis de maestría fue sobre la muerte en Lima, y las partidas de defunción y los testamentos fueron la fuente principal, aparte de las fotografías que se tomaron en el cementerio. Pero la verdad es que hay tantas fuentes por mirar y es tan maravilloso que nos va a reforzar justamente este espíritu y este deseo que tenemos de investigar. Así es. Entonces, también aumentar sí, algo de retirarnos. Y viene la parte un poquito triste, como que dice. No, mentira. Bueno, Fuentes Históricas es una iniciativa voluntaria. Aún no recibimos financiamiento, esperemos a futuro poder realizar algunos proyectos de digitalización, claro que sí, nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Y como es voluntario, también si alguien está interesado en aportar de repente económicamente con una pequeña donación, recibimos, no hay ningún problema de 50 centavos, todo es bienvenido, porque a futuro vamos a tener gastos en relación al blog y todas esas cosas, ¿no? Cualquier cosa a través de nuestro Facebook o nuestro Twitter o nuestro Instagram o en el mismo WordPress, que voy a dejarle el enlace a todos, pueden visitar y ahí pueden conocer pues cómo pueden ayudarnos a través de Yape, Plin u otras formas bancarias, ¿no? Siempre vamos a estar agradecidos con todo, y de hecho es un trabajo voluntario que vamos a seguir haciendo y queremos seguir creciendo, porque no solamente aprendemos, sino que es divertido. Diviértase. Efectivamente, Yair, es bien divertido y vale la pena contribuir con un proyecto tan importante y tan necesario como este, porque el mundo ya no va a retroceder. Después del COVID vamos a seguir con las plataformas digitales, con los recursos digitales, todo lo que se está invirtiendo en tiempo, en recursos, pues nos va a permitir seguir adelante con esto, y efectivamente todos estos proyectos voluntarios necesitan el apoyo para poder seguir adelante. Una de las principales riesgos es justamente que estos proyectos queden y no continúen, ¿no? Y hay que garantizar, todos los que participamos de los proyectos de investigación en historia, tenemos la obligación moral de poder contribuir con proyectos de esta envergadura como nos está presentando Yair. Entonces, doy por concluido este taller. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. El próximo jueves les va
a llegar el enlace para escuchar al licenciado Gerardo Trillo sobre la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos el próximo jueves para aprovechar bien nuestras vacaciones cortas que tenemos a mitad de año en la maestría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, Yair. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, Yair. A los presentadores también. Saludos.